Hola a todos, bienvenidos a la clase sobre afrodescendientes. Mi nombre es Patricia Gómez, yo soy afroargentina, soy descendiente de migrantes provenientes de las islas de Cabo Verde, África Occidental. Formo parte de la Sociedad Caboverdiana de DocSud, una organización fundada en el año 1932 que nuclea a personas migrantes de las islas y sus descendientes. También soy parte del área de género de la Comisión 8 de noviembre, Día Nacional de les Afroargentines y la Cultura Afro. Bueno, la clase de hoy se da en un contexto muy particular, a diferencia de las clases que dimos los años anteriores, porque, como sabrán, hace pocas semanas sufrimos la pérdida del hermano George Floyd, asesinado por policías blancos en Estados Unidos. Esta terrible muerte, que fue filmada y pasada por todos los canales de televisión, suscitó una serie de publicaciones, sobre todo en las redes sociales, manifestaciones de repudio y de indignación por la violencia y el racismo institucional que sufren las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que en Argentina, cuando suceden hechos muy similares, no sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es dable preguntarnos por qué en Argentina no nos indigna de la misma manera el racismo cotidiano, institucionalizado y también violento que sufren nuestras comunidades aquí en Argentina. Por eso es importante comenzar a deconstruir esta idea de que Argentina es un país culturalmente europeo y fenotípicamente blanco, ¿no? Para esto va a ser necesario desterrar algunos mitos y, como hacemos en todas las clases, hacer un repaso histórico de cómo se conformaron primero las comunidades negras en la Argentina, para luego analizar cuáles fueron los mecanismos que se pusieron en práctica para construir esta supuesta desaparición de las comunidades negras y construir una identidad, como les decía, fenotípicamente blanca y culturalmente europea. Entonces, para comenzar a desterrar el mito de la desaparición de los afrodescendientes, es preciso comprender cómo se llevó a cabo este proceso de invisibilización. Como recordarán, en el año 2018, siempre me gusta empezar con este slide porque refleja un poco lo que piensan los argentinos y las argentinas en general, ¿no? Macri en 2018, en una conferencia del Foro Económico de Davos, dijo que en Sudamérica somos todos descendientes de europeos. Esto me recuerda también a que otro expresidente, Carlos Saúl, que en el año 1996, en una gira por Estados Unidos, diplomática en Estados Unidos, le preguntaron unos estudiantes sobre los afrodescendientes en Argentina. Y este expresidente lo que dijo fue: en Argentina no existen los negros, ese problema lo tiene Brasil. Entonces, bueno, vamos a empezar a desentrañar un poco qué es lo que está detrás de este tipo de afirmaciones, ¿no? Para eso va a ser primero necesario que respondamos a la pregunta de si hay negres en Argentina. Y para esto es preciso saber cómo es que se conformaron las comunidades negras en nuestro país. El primer momento, y para eso lo que hacemos es dividir en tres momentos históricos muy precisos. El primer momento histórico se inicia durante la colonización española mediante la trata transatlántica de personas esclavizadas extraídas violentamente del continente africano, desde el siglo XVI y su consolidación durante los 2 siglos posteriores, ¿no? Algunos autores sostienen que el tráfico esclavista le reprovocó al continente africano una sangrienta extracción de 60 millones de personas. Otros autores hablan de 100 millones de personas. Y acá hago un paréntesis y me pregunto cuántos genocidios, ¿no? Hay, cuántos holocaustos hay en estas cifras. Esta extracción sangrienta de millones y millones de personas al continente africano le provocó un desequilibrio demográfico, social, económico y cultural sin precedentes en la historia de la humanidad. Solo en América Latina desembarcaron 12 millones de personas esclavizadas. Los puertos de Buenos Aires y de Montevideo se constituyeron en los más importantes del Atlántico Sur a este fin, ¿no? Acá en Argentina, en Buenos Aires,
En el año 1534 se otorgó el primer permiso real para importar, y sí, con estos términos, importar personas esclavizadas en el Río de la Plata. Sin embargo, existió un tráfico ilegal de personas esclavizadas que hace muy difícil determinar cuál fue la cantidad exacta o aproximada de las personas que entraron en esta condición de esclavizadas a Buenos Aires en el periodo colonial. Pero sí es posible afirmar que fueron miles y miles de personas. Una parte permanecía en Buenos Aires, pero la mayoría era trasladada a otras regiones donde había o existía una demanda mayor de mano de obra esclavizada, donde, por ejemplo, donde existían plantaciones, por ejemplo, en Paraguay, Chile y el Alto Perú. Hay otras provincias como Córdoba, Salta, Jujuy, también fueron receptoras de una gran cantidad de población esclavizada. Como seguramente sabrán, en Argentina la esclavitud fue abolida en el año 1853 con la Constitución Nacional. ¿Sí? En el artículo 15 de la Constitución se dispone que en la Argentina, en la nación argentina, no hay esclavos. Bien, este primer momento histórico es muy importante porque lo que permitió fue que hoy en día sigan existiendo familias, muchas personas que son descendientes de estos primeros africanos que fueron traídos a estas tierras en condición de esclavizados, ¿sí? El segundo momento histórico del que hablamos se inicia con la migración de personas provenientes de las islas de Cabo Verde, África Occidental, de quienes yo soy descendiente. Ya estamos hablando de la Argentina constituida como una república independiente, ¿sí? Los migrantes de las islas de Cabo Verde comienzan a arribar a finales del siglo XIX como tripulantes de barcos balleneros que se dedicaban a la pesca de ballenas en el Atlántico Sur. Estos se fueron asentando en el sur de la Argentina, pero no eran una cantidad importante, digamos, ¿no? Eran algunos migrantes que comenzaban a llegar. Ya entrado el siglo XX, estos migrantes comenzaron ya a llegar como trabajadores a bordo de barcos mercantes o también muchos llegaron como polizones. Esta migración fue un poco más importante en la década del 40 con Perón, donde llegaron miles de caboverdianos. El problema es que no tenemos una cifra exacta porque estos migrantes que recibió centenares, este país recibió centenares de caboverdianos, no contamos con números oficiales debido a que la gran mayoría ingresaba antes de la independencia de Cabo Verde, que fue en el año 1975, y por ende, como eran colonia portuguesa, ingresaban con pasaporte portugués, ¿sí? Los caboverdianos se asentaron en zonas portuarias porque al vivir en islas eran marineros expertos y se asentaron en Dock Sud, Ensenada, Mar del Plata, y allí fundaron organizaciones que hasta hoy continúan manteniendo las tradiciones de este país, sobre todo en Buenos Aires. Yo soy de la que está ubicada en la localidad de Dock Sud, en el partido de Avellaneda. Si bien no tenemos tampoco números oficiales, sí sostenemos que nuestra comunidad tiene más de 20.000 integrantes, hoy en día en su mayoría afrodescendientes, o descendientes en realidad, porque luego los caboverdianos comenzaron a migrar a otros países a partir de la década del 70, Estados Unidos, Holanda y otros países europeos. Bien, el tercer momento histórico en la conformación de las comunidades negras en Argentina comienza a partir de la década del 90, ¿sí? Cuando se produce una nueva migración africana hacia la Argentina. Esta vez se trata de migrantes de Senegal, Nigeria, Mali, Ghana, Congo y otros países lanzados a estas costas por causas fundamentalmente económicas y políticas. Sabemos de las graves crisis económicas que sufren muchos de estos países, lo que empujan sobre todo a los jóvenes a tener que emigrar. A esta nueva migración africana que comienza en la década de los 90 se suman los migrantes afro-latinoamericanos y afrocaribeños de Perú, Cuba, Brasil, Colombia, Haití y Jamaica, entre otros, ¿sí? Esta nueva migración
tanto de africanos como de afro-latinoamericanos, trajo consigo una revitalización del movimiento afro en Argentina, otorgándole una mayor visibilidad no solo a la comunidad, sino también al problema del racismo en este país. Situación que vamos a seguir hablando a medida que vaya avanzando la clase. Pero entonces, sí existen estas comunidades, es dable preguntarnos en esta instancia por qué se sigue afirmando que en Argentina no hay afrodescendientes. Varios fueron y son los argumentos que se sostienen y los mecanismos que se han puesto en práctica a partir de mediados del siglo XIX para cimentar esta idea de la desaparición casi mágica de toda una comunidad. Y podemos decir que la construcción de la invisibilización de las poblaciones de origen africano se dio principalmente desde las estadísticas. Es decir, la invisibilización estadística fue la principal herramienta que se utilizó para borrar la presencia afro de la historia. Hay un libro, hay un autor que se llama George Reid Andrews en su libro Los afroargentinos de Buenos Aires, que hace un estudio exhaustivo de los afrodescendientes en los censos, ¿sí? Y que nos muestra, y a través de este libro podemos dar cuenta cómo es que se manipuló esta herramienta para invisibilizar a esta población y sustentar el proyecto emblanquecedor de la Argentina. En el censo vamos a ver algunos censos para ver cómo podemos apreciar claramente cómo se produjo esta invisibilización estadística. En el censo del año 1778, realizado por Juan José Vértiz y Salcedo durante el virreinato del Río de la Plata, arrojó cifras muy elevadas de población afro en varias provincias de nuestro país. Bueno, lo que hoy son las provincias, ¿no? En ese momento, este censo arrojó 35% de población afro en Buenos Aires, 54% en Santiago del Estero, 52% en Catamarca, 46% en Salta, 44% en Córdoba, y así pueden ustedes ir viendo los porcentajes en cada una de estas provincias. Para 1887, es decir, algunas décadas después, un siglo después, que parece un montón de tiempo, pero en términos generacionales, si queremos, no lo es tanto, apenas unos años después, el porcentaje de la población afro había descendido al 1.8%. ¿sí? Y a partir de ese momento, es decir, de 1887, no se volvió a medir en los censos nacionales a la población afro hasta el 2010, ¿sí? Que después vamos a ver qué pasó en el censo del año 2010, ¿no? Un gran logro de la comunidad afro en Argentina. Pero además de la invisibilización estadística, que luego vamos a ver que junto con la invisibilización estadística fueron otros argumentos para construir esta idea de la Argentina blanca, luego de la independencia, como hemos visto, esta reducción en el porcentaje, se comienza a utilizar una nueva categoría racial en las herramientas estadísticas, que es la palabra trigueño-trigueña. Esta denominación vino a reemplazar a las anteriormente utilizadas como pardos, morenos, mulatos, mulatas, negros, negras, cuyo uso excesivo devino en una disminución de la población afro oficialmente documentada. Es decir, todo lo que antes se denominaba, o por ejemplo, existía lo que es el sistema de castas, ¿no? Donde de acuerdo a tu tipo de mestizaje tenías una denominación, una categoría particular, que eran, por ejemplo, negros, negras, que no tenían ningún tipo de mestizaje, pardos, los que eran mestizos, entre una persona blanca y una persona negra. Después estaban los ambos, que eran los mestizos de personas negras indígenas. También se los denominaba morenos de color, cuarterones, y también existía la denominación del salto para atrás, por ejemplo, que siempre le digo porque me parece un horror, que eran aquellos niños que nacían de padres afrodescendientes, pero que eran más oscuros que sus padres. Eran denominados salto para atrás. Bueno, todas estas categorías raciales fueron absolutamente reemplazadas por trigueño y trigueña, ¿sí? El término
trigueño-trigueña alude literalmente a lo que es el color del trigo, ¿sí? Siendo aplicado tanto para personas de ascendencia africana como europeas con pieles un poco más oscuras. Por lo tanto, con esta denominación se denominaba a una gran parte de la población, de diferentes orígenes étnicos, ¿sí? El mestizaje que efectivamente sucedió, mestizaje que ponemos entre comillas, y el uso de esta terminología ambigua condujeron a que números importantes de afroargentinos y afroargentinas fueran contados como blanques en los registros demográficos oficiales. Bien, como dijimos, en 1887 fue la última vez que se midió a la población afro, dando un porcentaje del 1.8. A partir de este momento ya no se informa sobre este dato en los censos. Decimos que tradicionalmente se ha afirmado que la población negra en la Argentina disminuyó desde comienzos del siglo XIX hasta prácticamente desaparecer, mágicamente. Al tiempo que a los afrodescendientes se nos borraba de las estadísticas, comenzaba un proceso de invisibilización por parte de los redactores de la historia oficial mediante el dispositivo que consideramos por excelencia para consolidar este proyecto modernizador de la élite argentina, que era la escuela. De esta manera, los textos escolares comenzaron a reflejar una imagen estereotipada y banal de los afrodescendientes en la conformación del país, ¿sí? Que reproduce obviamente la deshumanización y desconoce la riqueza de su resistencia, folclorizando su presencia. Al lado de estos textos, o de los textos escolares que comenzaron a mostrar como que lamentablemente continúan vigentes hasta el día de hoy en los textos escolares, donde la presencia de los afrodescendientes se reduce primero a la época colonial y a un 25 de mayo, folclorizando nuestra existencia en ese momento como vendedoras, las mujeres negras, de empanadas y pastelistos, y los varones como vendedores de velas, y siempre en esta condición de conformes y contentos con la condición de esclavizadas, ¿no? Siempre vamos a ver en la segunda o tercera parte de esta clase cómo los medios de comunicación y las publicidades en medios gráficos retrataban a principios del siglo XX y hoy, en la actualidad, a las personas afrodescendientes, ¿no? Pero como les decía, bueno, al lado de la invisibilización estadística y se comenzaba a operar desde la escuela, esta invisibilización, también hubieron otros argumentos que se les atribuye, o factores a los cuales se les atribuye la desaparición de las comunidades negras. Y en principio, bueno, también es un argumento que todos conocemos, el hecho de que los africanos y afrodescendientes participaron compulsivamente de todas las guerras de la Argentina. La incorporación de los afrodescendientes fue paulatina en tropas regulares e irregulares, ocupando siempre los puestos más peligrosos en el campo de batalla, ¿no? Es cierto esto de que, de hecho, había el batallón de pardos y morenos que era totalmente compuesto por afrodescendientes. Es cierto que la mayoría de los varones afrodescendientes iban a las guerras, pero sus mujeres o las mujeres y los niños no iban a la guerra, con lo cual este argumento de que murieron todos en las guerras es absolutamente falaz. Una gran cantidad de población afro, es verdad, perimió en el frente de batalla. Otro de los argumentos es que tiene que ver con las epidemias, la fiebre amarilla específicamente, que se dio en Buenos Aires en 1871. En este contexto, en donde estamos en cuarentena por el coronavirus, se empezó a hablar un poco más de lo que pasó en aquel momento durante la presidencia de Sarmiento, donde además de la epidemia de la fiebre amarilla, sucede otro hecho al que se le atribuye también, como decíamos, en la disminución de la población afro, que es la guerra del Paraguay. Y otro de los hechos fundamentales que causaron la disminución en términos relativos, en términos porcentuales de la población negra, fue el ingreso a la Argentina de la inmigración europea entre 1850 y 1950, fomentada, como vamos a ver a continuación, por la propia Constitución Nacional, ¿sí? Los inmigrantes europeos habrían de reemplazar real y simbólicamente a los afrodescendientes.
siguiendo el proyecto de la clase dirigente de europeización de la Argentina. Bien, como decíamos, en la Argentina la invisibilización de la comunidad afro fue construida, decimos, de manera meticulosa, que se evidencia muy claramente a partir del periodo denominado de Organización Nacional después de 1853 y que alcanza su culminación con los proyectos de la generación del 80. ¿Cuál era la idea de país que se tenía en ese momento? Bueno, la de blanquear a la población como condición para el supuesto desarrollo y progreso del vasto territorio nacional. Es así que esta idea quedó plasmada en el artículo 25, vigente hasta el día de hoy de la Constitución Nacional, que dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Este artículo, que continúa, como digo, vigente hasta el día de hoy, es el que da sustento a esta idea racista de que para que la Argentina progrese tiene que traer a los mejores inmigrantes, es decir, aquellos que eran fenotípicamente blancos, ¿sí? Bien, desde la época colonial hasta el día de hoy podemos decir que asistimos a diferentes fenómenos que denominamos como racistas, obviamente, pero que están tan naturalizados que no podemos ni siquiera reflexionar o percibir que son fenómenos que heredamos de la colonización y del sistema esclavista y de la posterior invisibilización de las comunidades negras. Uno de estos fenómenos es la extranjerización, ¿sí? La extranjerización básicamente es considerar que cualquier persona afrodescendiente, negro, negra, es extranjera, ¿sí? Desde Domingo Faustino Sarmiento, quien en su momento sostuvo que para ver un negro había que trasladarse a Brasil, hasta el expresidente Carlos Saúl, que en el 96, como les decía, durante un viaje a Estados Unidos, dijo que este problema lo tiene Brasil, y hasta en la actualidad, con Mauricio Macri diciendo que todos los sudamericanos somos descendientes de europeos, lo que se hace es reforzar esta idea de que en Argentina no hay negros y que cualquier negro o negra que uno ve es extranjera. Aquí puedo contar la historia de un caso que fue en su momento, a principios de los años 2000, la historia de María Magdalena Lamadrid, la Pocha, como le decimos, es una activista afroargentina, descendiente de los africanos que fueron esclavizados en nuestras tierras, que una gran activista importante de nuestro país, que se disponía a viajar a Panamá, creo que era el año 2002, si no recuerdo mal, con su pasaporte argentino, obviamente, porque ella es negra y argentina, va a la mesa de recepción para abordar el vuelo que le iba a llevar a una conferencia sobre el racismo en Panamá, y la oficial de migraciones le dice que ese pasaporte que ella tenía era trucho, porque no podía ser negra y argentina. Y estuvo detenida varias horas en el espacio que tiene determinado en Ezeiza para las personas que quedan detenidas. Así que María Magdalena Lamadrid es la expresión más acabada de esta idea de que en Argentina no hay negros. Lo pueden buscar si googlean María Magdalena Lamadrid, van a ver que hay una nota, varias notas en ese momento que salieron sobre su caso, ¿no? Otro de los fenómenos de los que hablamos tienen que ver con la folclorización de las personas de origen africano, ¿sí? Siempre nuestros cuerpos están acotados a los festivos, estamos encasillados en el mundo de la música o el deporte, escondidos bajo lo que se llaman los estereotipos positivos, ¿no? Que tienen que ver que somos naturalmente buenos para el deporte o que llevamos la música en la sangre, son expresiones muy comunes que utilizamos todo el tiempo, que dan esta idea de que estamos determinados naturalmente a ocupar esos lugares, ¿no? En el deporte y en la música. A esto se unen otros fenómenos que tienen que ver con la infantilización y la animalización a través del uso de imágenes siempre grotescas y bizarras que son ampliamente difundidas mediante los medios de comunicación masivos. Siempre que ustedes hagan el ejercicio de primero de ver en los programas de televisión si hay personas afrodescendientes. Y si hay personas afrodescendientes, qué papeles, qué roles ocupan estas personas. Van a ver y no se van a sorprender que en general siempre son papeles subalternos, ¿no? Y siempre ridículos. Por ejemplo, en el año 2018, que fue el Mundial en Brasil, denunciamos
a un programa de televisión de deportes del cable, uno de los canales más importantes de deportes del cable, que había un personaje de, bueno, un blanco argentino disfrazado, haciendo lo que hoy se denomina, lo que llamamos o conocemos popularmente como el blackface, eh, animalizando y de forma caricaturesca a una persona afrodescendiente, ¿no? Y es así, es un denominador común en todas las representaciones que hay en los medios de comunicación, que lo vamos a ver a continuación, sobre las personas afrodescendientes. Otros de los fenómenos que son producto del racismo estructural de nuestro país tiene que ver con la nacionalización. La nacionalización se da a través del fenómeno de la argentinización, que podemos decir que es la contracara de la que hablamos recién, de la extranjerización. Se habla de la argentinización de las expresiones y aportes culturales afro, apropiándose y quitándoles su pertenencia étnica. Es muy claro en el caso de los vocabularios o las palabras de origen africano en el castellano del Río de la Plata, para lo cual a quienes les interesa les recomiendo el diccionario de africanismos en el castellano del Río de la Plata, donde van a ver que muchas de las palabras que utilizamos cotidianamente tienen un origen africano. Y muchas veces el racismo lo que hizo fue tergiversar su verdadero significado, ¿no? y transformarlo en algo en general negativo, como puede ser, por ejemplo, con la palabra quilombo. La palabra quilombo, en realidad, los quilombos eran comunidades libres de personas que escapaban de la esclavitud. El más famoso de los quilombos fue el quilombo dos Palmares, en Brasil, que existió en el siglo XVII, el quilombo dos Palmares, donde había miles y miles y miles de personas de origen africano que se escapaban del sistema esclavista, que fundaron sus propias comunidades en libertad, mantenían y practicaban en su propia cultura y resistían el embate del colonialismo desde estos lugares. Aquí en Argentina se le da un sentido totalmente inverso, contrario a esta idea de resistencia y libertad, y aquí en Argentina se llama quilombo a situaciones de confusión, de mucho ruido, de bardo, de lío. Inclusive hace algunas décadas atrás también a los prostíbulos se los denominaban como quilombos, ¿no? Esto es parte de este fenómeno de argentinización de expresiones culturales que tienen que ver con lo negro, se les lava la cara, por decirlo de alguna forma, y se lo presenta como típicamente argentino, que es lo que sucede también, por ejemplo, con el tango. Pero para seguir avanzando un poco y no hacerlo tan largo, también hablamos de genocidio cultural a través del racismo historiográfico, por la ausencia de lo afro en los libros, de textos escolares y de historias, y el ocultamiento deliberado de la presencia negra en todos los ámbitos de la sociedad. El silenciamiento y el olvido. Durante décadas se evitó hablar del tema en aras de una supuesta identidad única y nacional. Los negros y las negras hemos sido siempre los hombres y mujeres invisibles de nuestra historia. Y otro, y por último, de los fenómenos que siempre que está tan presente, que tiene que ver con el uso racista del lenguaje. A menudo escuchamos que situaciones adversas son categorizadas siempre como negras, ¿no? El trabajo sin aportes jubilatorios y sin derechos es el trabajo en negro, que viene de la expresión trabajo de los negros. Seguramente muchos de ustedes alguna vez en un momento de su vida han escuchado o han utilizado la expresión trabajo como negro, ¿no? Y el trabajo en negro es eso, el trabajo de los negros, que es un trabajo absolutamente sin derechos, ¿no? No registrado y sin ningún tipo de aporte. La corrupción, las actitudes mafiosas son atribuidas a una mano negra siempre, una jornada trágica es calificada como negra y claro, siempre hay en toda familia una oveja negra. Todas estas expresiones son racistas, es decir, que si alguna vez os escuchamos o inclusive utilizamos alguna de estas expresiones, estamos teniendo expresiones racistas. Por ende, nos convertimos automáticamente en racistas, aun que no tengamos la conciencia de lo que significa verdaderamente. Entonces, para ir cerrando esta primera parte de la clase y con todo lo que venimos viendo, aquí es muy importante señalar entonces que efectivamente existió la disminución de la comunidad afro a través de las guerras, las epidemias,
pero no es legítimo hablar de la desaparición de las personas afrodescendientes o de los negros y las negras, como se afirma rotundamente desde las clases dirigentes, intelectuales, hasta el común de la gente, desde fines del siglo XIX hasta el día de hoy. Todo esto que venimos hablando nos permiten dar cuenta de una supuesta desaparición de las personas afrodescendientes. Pero esto es más bien una representación historiográfica que una realidad empírica, porque como hemos visto, existen afrodescendientes en Argentina e inclusive no solo existen afrodescendientes, existen afroargentinos y afroargentinas que son descendientes de las personas que han sido esclavizadas en la época de la colonia, con lo cual ya hay familias que tienen 7, 8, 9 generaciones en nuestro país. Me pregunto, ¿hay alguien más argentino o argentina que estas personas? ¿No? Y un capítulo aparte merecen los medios de comunicación, que son los que reproducen y multiplican esta ilusión de que en Argentina no hay negros, exponiendo imágenes siempre estereotipadas de hombres y mujeres afrodescendientes o africanos y africanas, ¿no? Que también refuerzan esta idea de que todo lo negro es extranjero. Para finalizar esta primera parte, me gustaría compartir con ustedes un pequeño fragmento del documental Afroargentinos. Este es un documental del año 2001-2002, dirigido por Jorge Fortes, que como yo es descendiente de caboverdianos, y Diego Ceballos, que visibiliza la historia oculta de la comunidad negra en la Argentina y su histórica participación en la conformación de nuestra identidad nacional. Hace poquito este documental fue subido a YouTube, así que ahora está disponible para que todo el mundo lo pueda ver. Yo voy a compartir con ustedes 4 minutos nada más para terminar de comprender en estos procesos que estuvimos viendo en esta primera parte. En general se han tapado todo tipo de alusión a la participación negra en los distintos aspectos de la vida argentina. De hecho, Bernardino Rivadavia, el primer presidente, aunque si bien ocupó ese famoso sillón durante solamente un año, de hecho Rivadavia era de origen negro, su madre era negra y sus contemporáneos políticos lo satirizaban o se burlaban de él llamándolo el doctor Chocolate. Sí, así que esas burlas, bueno, pasaron a la historia, pero por medios informales, no en realidad en los libros de textos que uno ve o estudia en la escuela, porque ahí a nadie le dicen que Bernardino Rivadavia era un negro. Y porque en Argentina hay una mentalidad muy ignorante, muy cerrada, donde no conoce al negro, lo que es las personas negras. Entonces supuestamente se asombran. Por lo pronto, desde mi punto de vista, todo el que en la Argentina o en el Uruguay o en muchos países de América Latina no es descendiente de europeo, es un injerto social. Entonces quiero decirle, hey, te voy a repetir, no vaya a ocurrir que el lobo a la oveja vaya a herir. Esto se va a saber, gente se va a enterar. Una vez estaba en el hospital y dicen, ¿quién es el hijo? ¿Quién está con este señor moreno? Yo dije, ¿un señor negro? Sí, dijo. Ah, yo. ¿Entendés? Porque como mi papá es más negro que la noche, dijeron un señor moreno, yo me quedé negro. Sí, ¿entendés? Porque es verdad, ¿entendés? Para ellos es un insulto negro. Bueno, yo respeto la opinión de todos, pero también entiendo que hay gente que no ve más allá de lo que le pasa a él. O sea, quizás yo pueda no tener problemas, pero cuando un amigo me dice que los negros de mierda viven ahí en la provincia, digo, bueno, ¿hasta dónde somos amigos, verdad? Pero viste, ese es un negro. Y yo decía, pero ¿cómo decís eso? Vos te decís mi amigo y yo soy negro. No, pero ese es un cabecita negra.
Y yo también tengo la cabeza negra. Pero ese es un negro de alma. Y yo también tengo el alma negra. Pero dicen, y yo estaba en una esquina y vinieron dos negros y me robaron tal cosa. Digo, ¿pero cómo? ¿Eran dos negros? ¿De qué? No, pero no eran negros como eran negros. ¿Pero cuál es la diferencia? No, los negritos son otros, los cabezas son otros, el provincia, el cabeza, el pancuca, todo eso. Pero vos sos un negro fino. ¿Qué es eso? Negro fino, negro grueso, ¿entendés? Como refiriéndose a el que era negro indígena, estaba diferenciado de nosotros que vendríamos a ser como negros finos. No es con vos, negro, ¿eh? No, con vos no vos está todo bien. Los negros son eso. Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Entendés lo que yo te digo? Es una gran bola de confusión. ¿Entendés lo que yo te digo? Y yo quisiera saber si ahora llegaría a Argentina, qué sé yo, 40.000 negros a vivir en un barrio en plena capital federal. Ahí quiero saber si a la otra semana dicen lo mismo de que no hay racismo contra los negros y que eso es un negro fino. ¿Entendés lo que yo te digo? Es toda una confusión, ¿entendés? Ellos son racistas, hay racismo, ¿entendés? Contra negros, indígenas, asiáticos.